Bien, el nuestro grupo parlamentario también está de acuerdo en reforzar el transporte sanitario del oriente de Asturias y por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa. Compartimos la exposición de motivos, que en este caso se circunscribe únicamente al área sanitaria 6, la que se incluye en la mayoría de los concellos de lo que se conoce como oriente de Asturias. Se señalan varias carencias que tienen que ser subsanadas para contribuir a hacer la vida más fácil a la población de un entorno rural que va desangrándose año a año, ¿no? Creemos que lleve un pilar demográfico más al ser la provisión de los servicios públicos básicos. Lo que no entendemos es por qué no se señalen también otras necesidades en materia de transporte sanitario que están bien señaladas a lo largo y ancho de toda Asturias. Empezando por el mismo Oriente. ¿No creen, les señorías del Partido Popular, que sería necesario también sustituir la ambulancia convencional de Nava por una beta medicalizada? ¿No son los concellos de Cabrales y Nava también Oriente, o visto desde una perspectiva más amplia, no son también medio rural al que hay que apoyar y dar soporte, al fin y al cabo? ¿O busquen apoyar a una parte del medio rural sí y a otra no? Bien, pues de ahí venía la nuestra enmienda, que no creemos que desvirtuara en absoluto, sino que ampliaba el ámbito de aplicación y de posibles mejoras dentro del transporte sanitario. Y ampliando un poquitín más todavía el enfoque, pues también nos acordamos de que en esas dos áreas del occidente falta algo que podría suplirse o que podría cubrirse con un modelo similar al que ya tienen en el Oriente, ¿no? Inspirado en el modelo del Oriente de atención, de intervención primaria en transporte sanitario, que es la salida del vehículo con el equipo sanitario para abordar el problema en un primer momento. Esto no ocurre en las dos áreas sanitarias del Occidente. Hay un modelo en el Oriente que podría ser extrapolado al Occidente y que, por lo tanto, también incluimos como enmienda a la su propuesta, para completarla. Y para rematar, acordámonos también de que en zonas del centro, donde hay una importante saturación en las ciudades, también podrían plantearse determinadas mejoras para que las zonas rurales del centro, que al final son las más perjudicadas porque son las más distantes y son a las que menos lleguen los recursos que tienen las OSEDE que están radicados en zonas urbanas, ¿no? Porque las ambulancias del área de Ubieu atienden también a Les Regueres, a Trubia, a Beguín, y las ambulancias de Llanera y de Mieres tienen que volcar hacia Ubieu por la saturación de las ambulancias de Ubieu, ¿no? Con lo cual el asunto es un poquitín más complejo que pensar solo en un pequeño rincón, y creemos que hay que impulsar todo ello a la par, sobre todo lo que afecte al medio rural, ¿no? Y también al medio rural en el centro. Registramos estas tres enmiendas porque, estando de acuerdo con reforzar el área 6, creemos que no es incompatible y que no hay que olvidarse del resto con hacer un planteamiento armónico, equilibrado para toda Asturias. Entendemos que en Asturias se averen a la defensa de la sanidad pública y los servicios públicos, y eso lo aplaudimos, porque en Asturias verán que defendiendo otro tipo de modelos, pues evidentemente no van a recabar ningún apoyo. Vemos lógico que la tendencia natural sea a hacer esta defensa de forma fraccionada, que tiendan hacia el fraccionamiento, pero creemos que ir diciendo en cada concello que son los más importantes y prometer a todos en cada rincón la mayor exclusividad, pues que no es lo más acertado, que ahí cometen un error, porque la población asturiana, ya sea na Veiga, en Llaviana, en Ibias o en Carabia, y el periódico entero, ¿no? Y entonces, si ve que el PP va comprometiéndose de forma diferenciada en cada llau, cada día, en un área, pues al final pueden acabar pensando que en realidad no se están comprometiendo a nada. Por eso os invitamos a aceptar las nuestras enmiendas, a asumir una visión territorial integral, lo que se llama una visión de país.
Visión de país dentro de la cual incluiríamos tamén, por exemplo, el facer frente a la industria farmacéutica a la hora de fixar los precios de la hepatitis C. ¿Por qué? Pues porque con eso en Asturias podríamos tener un aforro anual de 7 millones de euros, por ejemplo. Por cada 250 pacientes que se traten, podríamos aforrar 7 millones de euros. Con esos 7 millones de euros podríamos poner les ambulancias que vostè recuelle na súa proposición no de lei para el Oriente, además, la de Nava, todos les del centro y les del occidente. Podríamos poner todito eso. Claro, el problema es que no tienen una visión global y nos la van dando fraccionada, que ya es lo que nos tienen acostumbrados a los fraccionamientos. Sin visión de país, lo más que podrán gobernar va a ser una mancomunidad, o incluso ni eso. Quizá sin visión de país no pasen ni de gobernar una comunidad de vecinos. Gracias.